Bueno, empecemos entonces, chicos, ¿sí? Quería empezar con manejo de heridas. Estoy seguro de que esto va a ser uno de los temas más frecuentes en el SERUM, ¿sí? En todos lados, en realidad. Hasta aquí en Lima, las heridas es el tema más frecuente que ustedes tienen que ver en el ámbito quirúrgico. Para poder manejar una herida, tienen que primero conocer las fases de cicatrización y las fases de curación de una herida. ¿Sí? No podemos pretender manejar una herida bien si no sabemos cuál es el proceso normal de curación de una herida, ¿sí? Si no sabemos además para qué sirve el debridamiento de los tejidos y en qué momento usarlos, ¿sí? No sabemos qué tipo de sutura vamos a usar o con qué tipo de material vamos a poder cerrar una herida, si va a requerir o no sutura, y si va a requerir sutura, qué tipo de sutura va a requerir, ¿sí? Porque todas las suturas son diferentes. Ustedes que ya han hecho internado tienen idea de más o menos qué suturas se utilizan en cada tipo de zona o situaciones, porque no es una cosa que nos suelen enseñar tampoco en el pregrado. La idea es de que acá también lo tengan para poder manejarlo mejor por el bien de sus pacientes y por el bien de una curación exitosa de la herida. El material para irrigar también es importante, ¿sí? Y sobre todo en zonas urbanos marginales donde la cantidad de contaminación es mucho más alta que en unas zonas que no son marginales, ¿sí? Que las zonas urbanizadas. Quiero empezar con el cuadro de aquí, que es el primer cuadro. Voy a darle un poco la lupa para que lo vea un poco mejor, que es el proceso de curación de las heridas, ¿sí? Básicamente tenemos un proceso que incluye 6 etapas, que son las que están aquí: hemostasia, inflamación, epitelización, proliferación de fibroblastos o fibroplasia, y la última, que es la maduración. Es importante saber que estas etapas no son exclusivas unas de otras, sino que son etapas superpuestas, ¿sí? No es que acaba una y empieza la otra, sino que mientras va empezando una, la otra va acabando, y en ese orden se van manifestando la curación de las heridas. Esta es una línea de tiempo que nos ayuda a comprender bastante de eso, y que podemos saber o podemos conocer de que la herida empieza con cualquier disrupción del epitelio de la piel, ¿sí? Todo el epitelio de la piel en teoría está bien irrigado, entonces cualquier disrupción del epitelio hace que se produzca una laceración, una herida, una zona de continuidad con sangrado, ¿sí? El principal, y mejor dicho, el primer foco que puede iniciar todo este proceso que se encadena es el sangrado, y por eso que lo vemos acá arriba, que es la injuria, ¿sí? Es la primera fase, ¿sí? Es el evento mayor que empieza a sangrar, y desde que empieza, del primer segundo de sangrar, ya se empiezan a mover sustancias quimiotáxicas para poder controlar el sangrado y poder iniciar la hemostasia, ¿sí? ¿Cuánto tiempo suele durar esto? Incluso minutos a horas. Entonces, de hecho, les ha pasado que han visto heridas que han sangrado un montón en casa, y cuando están en el hospital no sangran nada, pero es una herida abierta, y el papá te dice, la mamá te dice, o el familiar te dice, o el herido te dice que ha sangrado un montón, que se han asustado, vienen con el polo todo lleno de sangre y ya no sangran nada. Generalmente de 2 a 5 minutos debería haber una hemostasia adecuada en un paciente normal, si es que no se ha comprometido un vaso de mediano calibre. Los vasos de pequeño calibre tienen un tiempo de coagulación o de sangre, mejor dicho, de 2 a 5 minutos, algunos incluso hasta 10 minutos, ¿sí? Por eso es que aquí la compresión es básica. Una de las principales maniobras para iniciar a curar y manejar bien las heridas es la compresión. La compresión incluso cuando tenemos heridas quirúrgicas. No sé si han visto, maestros, ustedes en cirugía que comprimen la herida y se quedan un rato ahí y realmente para. Es así de sencillo y así de básico. Porque cuando inicia la hemostasia ya empiezan a haber múltiples factores de crecimiento y factores quimiotácticos que inician una cascada de coagulación, ¿sí? Los vasos, ya les había dicho que se contraen durante 5 o 10 minutos, y esta contracción de los vasos, ¿sí?, hace que se encadene una cascada de coagulación primariamente. Liberan factores de crecimiento, entre ellos citoquinas, y se empieza a formar la primera parte que lo vamos a ver en el gráfico de abajo, que es una matriz de fibrina provisional. Sobre esta matriz de fibrina provisional es que se empiezan a agregar y a depositar todas las demás sustancias, ¿sí? Y una vez que ya se forma la matriz de fibrina provisional es que vamos a la siguiente fase, que es la fase inflamatoria, que puede empezar en las siguientes horas y puede durar hasta 3 días
como tiempo promedio, pero puede ser hasta 7 días. En la fase inflamatoria lo que va a predominar también son factores de citoquinas inflamatorias. Por tanto, se va a ver una herida inflamada, edematosa, eritematosa. No es para asustarse, es parte normal del proceso de curación de las heridas, ¿sí? En tiempo promedio dura 3 días. Aquí también hay aumento de la permeabilidad vascular, hay reclutamiento celular, empiezan a proliferar leucocitos, monocitos, neutrófilos, macrófagos. Los macrófagos liberan histamina, ¿sí? Se degranulan y liberan histamina. Esta degranulación hace que además se active una nueva cascada inflamatoria y hacen vasodilatadores con mediación celular. A este nivel hay una proteína muy bien estudiada que es la que inicia el proceso de curación de la herida y le da un mayor soporte a lo que les había mencionado, que era la matriz de fibrina provisional, y esta proteína se llama la vimentina, ¿sí? Esta proteína empieza a proliferar en la fase inflamatoria. Es por eso también que no solemos retirar un parche de una herida en los primeros 3 días. Sí, no sé si también han visto que cuando han operado a un paciente de apendicitis, sea por abierto, sea por vía laparoscópica, o sea por lo que sea, cualquier herida quirúrgica, una vez que la cierran, no tiene sentido retirar una herida antes de los 3 días. ¿Sí? Si alguna vez lo han hecho, no lo hagan. Realmente no lo hagan, no tiene sentido, porque va a estar inflamada, va a estar eritematosa, es parte del proceso normal, está en la fase inflamatoria, ¿sí? Preferentemente estas heridas las retiramos, o el familiar también dice: doctor, no me va a venir a curar mi herida, que hace 5 días que me han operado y sigo con el mismo parche, se va a infectar. En realidad no es así, ¿sí? Es parte del proceso inflamatorio, la herida no va a sufrir grandes cambios ahí, al contrario, queremos protegerla de un ambiente que no es estéril, porque si sale de sala de operaciones ha sido cerrada y cubierta en un ambiente estéril, ¿sí? A no ser que tengamos signos de flebosis en herida. Si el paciente empieza a hacer fiebre, si hay dolor en la herida, si hay signos de flebosis, obviamente hay que retirar el parche y hay que quitarla, pues, ¿no? Pero si no, no tiene sentido, ¿sí? Le agregan más estrés familiar y hacen que la curación de la herida retarde mucho más. Eso también para cualquier herida que ustedes hayan cerrado en casa, o digamos en el serum, en su puesto, ¿sí? Si le ponen un parche, evalúen a las 48 horas, 72 horas, no inmediatamente, a no ser que haya sangrado, como le digo, o signos de flebosis. La siguiente fase es la fase proliferativa, ¿sí? Perdón, acá en este gráfico hay una fase que es la fase de epitelización o migración, que no está allí, pero que es una fase bastante corta, ¿sí? Es una fase que inicia y lo que hace es generar células epidérmicas basales debajo de esta matriz que les había mencionado y empiezan a proliferar como primera instancia. Esta fase de epitelización hace que además también se degraden sustancias de desecho. No se va a poder realizar una curación de heridas si es que hay sustancias de desecho a ese nivel, ¿sí? Sea tejido necrótico, material contaminado, sea hilos de sutura, sea vidrio, sea tierra, sea lo que sea. El tejido de epitelización empieza a proliferar y empieza a cerrar la herida a este nivel. Y es a este nivel, en la fase de epitelización, en la cual empiezan a perpetuarse las heridas crónicas. ¿Han visto esas heridas que no cierran? Es porque a este nivel, ¿sí?, hay una disrupción del todo el ciclo de la curación de las heridas. Hay proliferación de metaloproteasas que evitan que este epitelio basal debajo de la herida se pueda formar y se pueda unir, ¿sí?, y hace que la herida se mantenga constantemente abierta, ¿sí? Incluso se degrada, se seca incluso, y nunca se afrontó. ¿Sí? Es por esto que aquí es importante también conocer las técnicas de debridación, que más adelante les quiero comentar un poco de eso. Después de esta pequeña fase, como digo, que es superpuesta, ahora sí viene la fase de proliferación, que empieza generalmente los 5 días, puede durar hasta 3 semanas, con un pico máximo de 7 a 10 días, ¿sí? Es la fase de proliferación de fibroblastos, también llamada fibroplasia. Acá hay acumulación de sustancia fundamental. Acá ya empieza a haber migración de fibroblastos, y con esta sustancia fundamental, que no es nada más que glicoproteína más mucopolisacarios, le dan cierta estabilidad a la herida, ¿sí? Le empiezan a retraer con producción de colágeno, y los fibroblastos empiezan a generar mayores fibras fibroblásticas, ¿sí?, que predominan generalmente al 10.º día.
Finalmente viene la remodelación, que es a partir de la tercera semana. Incluso en algunos pacientes puede durar hasta 180 días, dependiendo de qué paciente sea. Hay pacientes que van a tener mucho mayor tiempo prolongado para la curación de las heridas, ¿sí? ¿Esto a qué se debe? A que tienen ciertas predisposiciones o ciertas patologías de fondo. A la cabeza, diabetes mellitus, uso de corticoides e inmunosuprimidos. Esos 3 pacientes, este ciclo se prolonga mucho más. Sin embargo, se sabe que a las 6 semanas de producido la injuria, el 80% del tejido ya está totalmente epitelizado y regenerado, ¿sí? Conociendo esto, quiero mostrarles el gráfico de acá abajo, que es un poco más esquemático, con todo lo que les he dicho, pero con dibujitos, más bonito, ¿sí? Están ahí, ¿no? ¿Se ve el cursor? ¿No se ve la manito? A este nivel está la injuria que ya tenía una hemostasia, ¿sí? Aquí aún no formamos la matriz fundamental de fibrina, son en las primeras horas, como les digo, pero sí lo que se va a empezar a ver como primera reacción de la cascada inflamatoria son los neutrófilos principalmente, que producen radicales libres, linfocitos y linfoquinas. Toda esta cascada inflamatoria es solamente el inicio, ¿sí? Porque una vez de que ya se formó la matriz, que es esta matriz fundamental que sirve de soporte al crecimiento de las células epiteliales basales, ¿sí? Una vez que se empieza a formar, siguen aún llegando cascada inflamatoria. A raíz de los macrófagos principalmente se degranulan y empiezan a producir todas estas proteínas que empiezan para la cascada inflamatoria: factor de crecimiento beta, factor de crecimiento alfa, factor de crecimiento tumoral, factor de crecimiento de fibroblastos, factor de agregación plaquetaria, factor de crecimiento de equinocitos. Todo esto sigue proliferando aquí, además de la proliferación de angiogénesis por debajo de la herida. Eso también es importante porque la vasodilatación y la angiogénesis hace que mucha de esta cascada inflamatoria prosiga y se pueda seguir curando la herida a este nivel. En esta gráfica de aquí hay predominio de fibroblastos. La matriz fundamental que les había comentado ya está más establecida. Estas células pequeñitas que ven aquí todas juntas son células basales del epidermis que empiezan a proliferar y se detienen solamente cuando están todas rodeadas entre sí. Mientras no estén rodeadas entre sí, no se detiene la proliferación del epidermis, ¿sí? Como en la figura de acá. Acá están todas rodeadas entre sí y dejó de proliferar. Una vez que dejó de proliferar, toda la cascada inflamatoria que pasaba debajo empieza a degradarse. Las fibras de colágeno se retraen y si se dan cuenta también los vasos, acá están más blancos y acá están más rojos, ¿sí? Esos vasos también se empiezan a degradar, se empiezan a involucionar, ¿sí? Por tanto, es bastante frecuente que cuando nosotros hacemos una incisión sobre una herida previa, no sangre mucho. No sé si han reoperado un paciente en el internado y han visto que después de la incisión hay solo tejido fibrótico, todo pegado, pero no sangra mucho. Es por esto, porque debajo de la herida suele haber ya colapso de estos vasos y no hay angiogénesis que pueda hacer sangrar a este pacientito, ¿sí? Me he tomado este tiempo para explicarles más o menos cuál es el proceso normal, porque esto sí es importante en el manejo. En su posta probablemente van a tener muy pocas armas para poder manejar las heridas, ¿sí? Pero lo que sí de todas maneras tienen que tener, o va a haber, bueno, espero, que sea suero fisiológico, ¿sí? Que es la irrigación. El debridamiento de tejidos se debe hacer, mejor dicho, se debe hacer en esta fase del ciclo de curación de las heridas. Aquí, entre la fase inflamatoria y la fase de epitelización, ¿sí? Porque era lo que les había mencionado, que cuando se rompe este ciclo, las tequillas tienden a ser crónicas. No es que van a debridar toda herida, porque también había un concepto por ahí bastante errado, que si la debridaba cicatrizaba más rápido. Eso no es cierto. Si la debridas, lo que hace es ayuda a hacer la cicatrización en una herida que está retardada, ¿sí? O en una herida que tiene ciertos factores que te van a hacer que esa herida finalmente no cierre, que interrumpa el ciclo normal de la cicatrización. El debridamiento
Puede ser por irrigación, puede ser quirúrgico, puede ser enzimático, puede ser biológico. No van a tener todos estos ustedes, van a tener la irrigación, nada más, y el quirúrgico también, porque de hecho tienen un bisturí, tienen una tijera para poder darle un debridamiento adecuado. Como les había dicho, no es que se debrían todas las heridas, se debrían solamente las heridas con tejido desvitalizado, con tejido contaminado, ¿sí? O con material de sutura residual. Una herida que ya suturaron, se les abrió, ¿sí? Y tiene material, tiene que quitarse sutura, no va a cerrar si entre la sutura esté ahí. Solo esas tres condiciones hacen que una herida sea consecuente para poder hacerle debridamiento. Les había dicho que la irrigación suero salino es la más adecuada, es la más sencilla, es la más fácil. La técnica es por arrastre. Si una irrigación adecuada disminuye bastante la carga bacteriana, estimula la proliferación de tejido epitelial y granulocitos, ¿sí? Comúnmente lo han escuchado como vamos a hacer que la herida granule, y sí, es cierto, estos granulocitos liberan histamina y liberan toda la cascada inflamatoria que ya les había mencionado antes, ¿sí? Hay múltiples estudios sobre cómo irrigar la herida. Han estudiado hasta la presión que le aplicas, hasta el chorro que le aplicas, ¿sí? No hay una diferencia realmente significativa sobre si a mayor chorro es mejor, sobre si le pones un caño o no, sobre si le pones presión, sobre el volumen, ¿sí? Lo que sí recomiendan, y todas las guías, es de que suero fisiológico, que sea suero fisiológico, que sea irrigación continua, ¿sí? Que sea un chorro adecuado. Incluso no hay diferencia entre solución salina y agua de caño. También hay un estudio sobre eso. No hay una diferencia significativa entre ambas. O sea, no tienen excusas para no irrigar bien una herida, porque hasta con agua de caño lo pueden hacer. Hay también la controversia, o mejor dicho, aún está dividida la opinión sobre si agregamos o no sustancias antibacterianas, como clorexidina, como iodopovidona, ¿sí? ¿Ustedes qué opinan? ¿Lo hacen o no lo hacen? Cuando cubren una herida le ponen iodopovidona, clorexidina. Cuando curamos, ojo, no estoy diciendo cuando la vas a preparar recién, cuando recién nos llega. ¿Mm? Mira, les voy a traer la verdad del asunto, ¿sí? Sí, las opiniones están divididas, pero las sustancias antimicrobianas, tipo clorexidina, tipo iodopovidona, son citotóxicos, promueven la inflamación, ¿sí? Retrasan la curación de las heridas, realmente. No es necesario realmente curarlas, a no ser que tengas condiciones netamente específicas. ¿Y cuáles son estas condiciones netamente específicas? Pacientes con diabetes, inmunosuprimidos, ¿sí? Pacientes desnutridos, ¿sí? O pacientes que tengan bajos recursos económicos o cuya noción de cuidado o cuya noción de la herida sea totalmente contaminada, ¿sí? O sea, ustedes en su serum. Ahí sí está demostrado que hay cierto beneficio en utilizar sustancias antibacterianas. Es que vamos, en realidad sí eso sí ya es un poco más de criterio, ¿no? Porque si van a estar en una zona alejada, con alto nivel de contaminación de polvo, de tierra, con gente que trabaja y que no va a guardar un adecuado reposo, ¿sí? Con gente en la cual el agua potable es escasa. Entonces ahí sí dicen de que en esas situaciones no creo que les toque ningún inmunosuprimido por ahí, no creo que les toque por ahí ningún paciente con terapia con corticosteroides, pero sí les va a tocar pacientes, ¿sí? Con bajo nivel de curación de las heridas, de un buen control adecuado de las heridas, ¿sí? Pero como les digo, no necesariamente es así en todas las heridas. No es que todas las heridas se van a usar clorexidina o iodopovidona, ¿sí? El debridamiento quirúrgico. El debridamiento quirúrgico es avivar bordes, pero con un bisturí o con una tijera, ¿sí? Quiere decir hacer una sección transversal del borde desvitalizado. Ya les había mencionado que dentro de la etapa de la curación de las heridas, antes de la proliferación, está la zona de epitelización. Cuando se detiene esta zona de epitelización, ya no va a proliferar más y van a ser las heridas crónicas. Estas heridas crónicas no se cierran, se quedan como un muñón, como un granuloma abierto.
para poder volver a estimular esta granulación es necesario cortar o seccionar nuevamente la herida, ¿sí? Para poder provocar una nueva cascada inflamatoria con nueva angiogénesis y que finalmente la epitelialización se logre dar y las células epiteliales basales se junten unas con otras como hermanitos y puedan finalmente cerrar la herida, ¿sí? Como en la imagen de aquí. Mientras estas células epiteliales no se junten todas, como aquí, no va a cerrar la herida. Y eso ustedes lo pueden hacer de manera artificial con un debridamiento quirúrgico. Debrían solamente en la zona que está avascular, solamente en la zona que no ha cerrado. Y sí funciona. Y no es nada del otro mundo, es la cosa más sencilla del mundo. El enzimático se refiere a sustancias nuevas que han salido para poder debridar. Colagenasa, papaína, bromelaína, que estoy seguro que no la van a tener nunca en su serum, ¿sí? El biológico lo deben haber escuchado también, que son las larvas de gusano, larvas de moscas, ¿sí? Que también se utilizan, que tampoco las van a tener, o si las tienen son porque están por ahí de manera natural, pero no creo que las puedan usar ahí, ¿ok? Estas larvas lo que hacen es licuefectan el tejido necrótico por reacción de unas metaloproteasas que crean de la saliva de estos gusanos y moscas. Crean metaloproteasas, segregan el tejido necrótico sin necesidad de cortarlo, sin necesidad de bisturí, sin necesidad de nada, y empiezan a proliferar nuevamente y sí cierran las heridas. Hay bastantes estudios también sobre esto. Es bastante interesante en realidad esa parte. A ver qué más con esta. Y finalmente, para terminar ya con esta diapositiva, esto también es importante porque este cuadro nos dice qué usar o qué no usar cuando tenemos una herida, ¿sí? Gran parte o grande de los beneficios o prejuicios de tener la información así a nuestras anchas, es que el paciente también la tiene. Se han enfrentado a pacientes que no quieren que lo suturen porque quieren que les pongan mariposita, doctor, no, me dejar cicatriz, mariposita, doctor, a mi cuñado lo pegaron así, ¿sí? Y te piden eso, realmente te piden eso, y hasta te presionan, pero bueno. Sabiendo también eso, ustedes van a saber cuándo usar eso o cuándo no usar eso. La gran mayoría de heridas requieren suturas, ¿sí? Hay heridas de que pueden ser menos beneficiosas que utilices suturas, cuando son heridas en caras, cuando son niños y cuando tienen ciertas características que lo dice bien este cuadro. El primero es para las suturas. Cualquier laceración del epidermis puede ser sellado con una sutura, cualquiera, ¿sí? Sirven cuando hay sangrado activo, ¿sí? Sirven para zonas húmedas como axila, periné, ¿sí? Sirven cuando hay zonas de tensión o zonas de tejido epitelial duro, como palmas de mano, palmas de pie, codos, rodillas, ¿sí? Están asociados con una buena curación de la herida, pero esto es por lo cual no quieren suturarse los pacientes. Porque este cuadro que lo saqué del Lab Today dice que para suturar una herida es la que más duele de todas, ¿sí? Le ponen también que hay una dificultad en la técnica. No creo que una dificultad en la técnica sea mucha para nosotros, para ustedes, de suturar una herida realmente. Lo entiendo en niños pequeños que patalean, ¿no? Pero en un paciente en realidad no creo que, no debería, mejor dicho, haber una dificultad en la técnica, ¿sí? Y el tiempo de cicatrización es mucho más lento, porque cuando estamos suturando una herida estamos injuriando nuevamente el tejido que en teoría debería tener un proceso de curación mucho más rápido sin por ahí tener que pasarle una aguja con una hebra. Es por eso que a raíz de esto, a raíz de que el tiempo de curación es lento con las suturas, es que se crean diferentes materiales de absorción, y estos diferentes materiales de sutura para la absorción finalmente hacen que unas heridas curen más rápido que otras, unas heridas se infecten más rápido que otras. Entonces sí es importante. Con staples se refieren a grapas que le deben haber usado en su internado también. No creo que las tengan disponibles tampoco de un serum, pero como les digo, es bastante similar a las heridas por suturas en cualquier herida de piel. Lo malo es que no son cosméticas. Cuando tú cierras una herida con grapas queda bien fea, de verdad queda bien fea. Sirve para sangrado activo, sirve para zonas húmedas, sirve para zonas de tensión. Está asociado con una buena curación, también duele porque es como si te engrapara la piel literal.
el cierre es mucho más rápido que con sutura, ¿sí? Y hay menor dificultad para la técnica. Y las dos últimas son las que nos piden los pacientes así, pero a cada rato. Bandas adhesivas, tissues, el Steri-Strip, ¿sí? En realidad es el conocido como Steri-Strip. No es que le podamos poner Steri-Strip a todas las heridas, porque tienen ciertas indicaciones, tienen que ser lineales, pequeñas, limpias, ¿sí? Y que no sean en zonas de flexión, ni tampoco en zonas de piel duras como palmas, manos, no codos, no rodillas, no niños. Ponemos Steri-Strip en niños cuando es cara, ¿sí? Y cuando son pequeñas, porque sí nos interesa bastante la cara en niños, pues, ¿no? Se va a acordar de ustedes toda su vida si es que le dejan la cara marcada. Entonces acá dice, mire, en heridas lineales que tengan una baja tensión, ¿sí? No están indicadas en sangrado activo, no están indicadas en zona húmeda, no están indicadas en zonas de tensión, están asociadas a una buena curación de la herida, son rápidas y no hay nada de dolor. Creo que son las preferidas de los papás que te vienen con sus niñitos, o de los adultos que no quieren que les pongan un pinchazo. En realidad no duele mucho. ¿Ustedes los han suturado alguna vez? ¿A nadie les ha suturado alguna vez? No, practiquen entre ustedes, no duele mucho. Antes del serum. ¿A ti te suturaron? ¿A qué edad tenías? ¿Te dolió mucho? En realidad el anestésico local es increíble, o sea, realmente esta es otra cosa muy importante. Antes de suturar una herida, no le debería doler a un paciente los puntos, las puntadas, las suturas. Si le está doliendo es porque no lo han anestesiado bien. Entonces sean agresivos con su anestesia local, tópica, sin ningún problema. Si ustedes le ponen una buena infiltración de silocaína, no tiene por qué sangrarles, no tiene por qué dolerles, ¿sí? No tendría por qué dolerles. Con toda seguridad, así, hasta niños suturado así, que no les duele, es que le pones una buena infiltración de silocaína.